Muy bien. Recording is on. Entonces vamos a hablar de la escala o tamaño. Dice que la escala puede ser tanto subjetiva u objetiva. Recordando, cuando hablamos de subjetiva, es el punto de vista de la persona que lo está viendo, la forma en que lo interpreta, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esta escala subjetiva, se refiere a esto, ¿verdad? Que es lo que la persona va a percibir. Hablando en términos objetivos, entonces, las escalas son la dimensión literal del objeto físico o correlación entre la representación y el objeto que lo muestra. Cuando hablamos de esto, esta dimensión o correlación, por ejemplo, en un mapa, ¿verdad? Un mapa impreso va a ser a escala. Quiere decir que todo, ¿verdad? Y siempre llevan la referencia a qué escala está. Y todas las partes del mapa van a ser de ese tamaño, ¿verdad? Al hacerlo, al convertirlo, ya nos muestra el tamaño real. Entonces, eso tiene una escala exacta. Un incremento en la distancia del papel puede representar un incremento en el mundo físico. Los modelos a escala tienen una aproximación del objeto real. Como vemos acá, ¿verdad? Esta escala quiere decir que si ponemos aquí una persona de esa escala, o sea, de ese tamaño, a esa escala, entonces la persona va a ocupar el mismo espacio que ocuparía una persona ya no solo en la maqueta, sino en el edificio ya construido. Entonces, eso es una escala objetiva. Aquí podemos ver otra imagen donde está la escala real, ¿verdad? O la escala objetiva, porque está de ese tamaño es el cuadro, ¿verdad? También vamos a ver que subjetivamente la escala se refiere a la impresión que uno tiene del tamaño del objeto. Por ejemplo, un libro en una habitación, como podemos ver aquí, puede tener un sentido de grandiosidad, ¿verdad? Es gigante ese libro, se ve gigante porque está en una escala subjetiva. Eso es lo que quieren dar a entender, aunque el libro realmente no sea de ese tamaño, ¿verdad? Porque es subjetivo. Acuérdense que es la impresión que se quiere dar o la impresión que tiene el observador. También puede tener esta grandiosidad, ¿verdad? O algo íntimo, por ejemplo, como vemos en la otra imagen, en esta otra imagen. Y también vamos a hablar que cuando nos referimos a algo que no tiene escala, es cuando no tenemos contexto o no conecta con alguna experiencia. Entonces, en este caso, ¿verdad? Estas otras dos imágenes, las imágenes de la derecha, en el caso del señor, ¿verdad? Está hablando y las casas y todo. Sabemos que quisieron representar algo, pero no se basaron en la escala. Simplemente lo dibujaron. No quiere decir que de ese tamaño sean las casas, ni que el señor sea más grande, ¿verdad? Sino que simplemente lo dibujaron sin tomar en cuenta la escala. Y entonces aquí puede ser una escala subjetiva porque yo puedo imaginar, sí, esta casa puede ser de tanto, de las medidas de tanto por tanto, ¿verdad? O el señor es más pequeño, está muy alejado, por eso se ve así. Y lo mismo sucede en esta de abajo. En esta de abajo vemos el carro es pequeño, ¿verdad? A comparación de la mariposa. Y las manos también, y si se dan cuenta, hasta casi del tamaño de las manos es el carro.
y si estaban hablando o si querían mostrar un carro que de tamaño real, ¿verdad? O a escala, entonces tendrían que hacer las manos mucho más pequeñas, porque los carros realmente, ¿verdad? A menos que sean juguetes, no van a ser más pequeños que las manos, ni las mariposas más gigantes que los carros. Entonces ahí es una escala subjetiva. También vamos a ver que la escala depende del contexto y este contexto tiene que ver la escala depende del contexto. Un papel puede tener una imagen que pareciera que se está saliendo de sus márgenes, así como vemos acá, ¿verdad? Y nos da una sensación sorprendente de escala, como que es gigante o que se está saliendo de estos márgenes, o puede ser un elemento aislado, como en el caso de este cuadro, y esta da importancia en su alrededor, ¿verdad? Por el contexto está todo blanco, ¿verdad? Entonces va a sobresalir este cuadro en lugar de la habitación, ¿verdad? Nos va a llamar bastante la atención. Entonces, esta es dependiendo del contexto. Acuérdense que el contexto es todo lo que gira alrededor, ¿verdad? O que está alrededor. Y por último, vamos a ver que algunos proyectos están hechos para tener muchos tamaños, ¿verdad? Hablando de escalas o tamaños, ¿verdad? Aquí lo utilizamos más como tamaños. Solo algunos, ¿verdad? Tienen muchos tamaños y otros solo para ocupar un solo lugar o medio. Uno puede sorprenderse al crear en la computadora o al ver, ¿verdad? Con esos colores tan vivos, tan hermosos, ¿verdad? Tan llamativos y crea esa imagen, pero cuando ya se creó la imagen, a la hora de imprimirlo, puede no parecer tan impresionante como se veía en pantalla. También puede desarrollar el sentido de escala. Es un proceso, este sentido de escala o de tamaño o de ver esto, es un proceso que cada diseñador debe pasar. Una pieza impresa puede ser pequeña, tan pequeña como una estampilla, ¿verdad? O tan grande como una valla publicitaria. Ya cuando lo vemos, ¿verdad? Así como vemos acá los diferentes tamaños. Y entonces puede ser la misma imagen, pero se ve en una estampilla y se puede ver nítido, ¿verdad? Dependiendo cuando también por eso tiene que ver mucho la impresora que se utiliza y todo, para que se vea muy bien, ¿verdad? No importa el tamaño del trabajo, la pieza debe tener su propio sentido en base al tamaño. Y al cambiar la escala o el tamaño, en este caso, ¿verdad? Vamos también a cambiar su dimensión y el impacto que puede dar.